Estamos en medio de la aprobación del nuevo currículum de la ESO y, dentro de poco, también del de bachillerato. Y tenemos que decir que lo que hemos visto hasta ahora nos parece preocupante. En primer lugar, es cuanto menos insólito que el profesorado asturiano haya tenido que esperar hasta bien entrado mayo para saber qué asignaturas iba a impartir en los diferentes niveles en el próximo curso. Más aún, que a estas alturas todavía no sepamos qué contenidos se van a enseñar en esas asignaturas. Por otro lado, hay otros dos aspectos directamente relacionados con este nuevo currículum que nos preocupan enormemente y que no son ocurrencias de la Consejería, sino que son la continuación del camino que ya venía trazado en la LOMLOE. Nos referimos al aprendizaje competencial y al agrupamiento de materias por ámbitos. Desde SOATEA entendemos que el llamado aprendizaje competencial no es sino una nueva vuelta de tuerca de ese neoliberalismo que nos quieren vender como progresista, que pretende sustituir la misión del sistema público de enseñanza, que es la formación de personas cultas capaces de ejercer la ciudadanía democrática, por un entrenamiento en una suerte de destrezas líquidas orientadas a formar futuros trabajadores precarios en constante adaptación a un nuevo y efímero trabajo. En suma, mano de obra maleable y sumisa. Por otro lado, nos preocupa la posibilidad de agrupar materias por ámbitos, es decir, que en primero de ESO A haya una excelente filóloga explicando la prehistoria y los climas, y en primero de ESO B un excelente geógrafo explicando los adjetivos y la poesía. Se agrupan materias de forma que los profesores imparten cosas de las que ni son especialistas, ni forman parte de su carrera, ni de los contenidos con los que han opositado. El objetivo es claro: flexibilizar las materias que imparte el profesorado para favorecer la optimización de recursos humanos. Hablando en plata, favorecer los recortes en personal. Porque si tienes 4 profesores de matemáticas, baja el número de alumnos y tienes que suprimir a uno, puedes hacerlo, lo suprimes y repartes su carga horaria entre los otros 3, llevando su horario hasta el límite de lo permitido. Pero si solo tienes un profesor de latín y baja el número de alumnos, ¿a quién le das su carga horaria si lo suprimes? Antes diríamos que a nadie y que por tanto no lo puedes suprimir, pero ahora, con el invento de la agrupación de materias por ámbitos, puede repartir su carga horaria entre la profesora de lengua y la de historia, y así logramos poder despedir al profesor de latín. Reducción del gasto a costa de la calidad del sistema educativo público. Mientras tanto, este año hemos aumentado el gasto público en la educación privada concertada en 4 millones de euros más.